La amplitud se va a corresponder con la sensación de cuán fuerte o cuán débil se perciba un sonido, ya sea que esta amplitud la pensemos como amplitud de desplazamientos o de sobrepresiones. Escuchemos. Escuchamos el mismo sonido cada vez con mayor amplitud. Decíamos que a medida que la onda sonora pasa por un medio, se producen en algunas zonas compresiones y en otras rarefacciones, es decir, aumentos o disminuciones de la presión por encima o por debajo de la presión atmosférica. Este cambio en la presión, que se denomina amplitud de los cambios de presión, es lo que se corresponde con esta sensación de más fuerte o más débil que escuchemos de un sonido. Para que tengamos idea, el rango de sobrepresiones audibles para el ser humano va de 2 por 10 a la menos 5 a 20 pascales. Pensemos que la presión atmosférica normal ronda los 100.000 pascales. Fíjense, 100.000, todos estos ceros y un 2, una diferencia tan chiquita como esta, el oído humano lo capta. Como máximo, lo que nos produce ya dolor, una diferencia de 20 pascales, recordemos 20 sobre 100.000, es lo máximo que el oído humano tolera, o sea que es extremadamente sensible. Repasamos la idea de frecuencia. Si tengo un segundo en estos F ciclos, voy a tener el valor de la frecuencia. Recordemos que es muy común graficar solo los cambios en la presión respecto a la presión atmosférica. En realidad tenemos presión atmosférica como presión de equilibrio sobre la que hay cambios en la presión y se suelen graficar solo los cambios. Esta idea es equivalente a lo que vimos para las cuerdas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que o bien considerábamos que la tensión de la cuerda era mucho más grande que el peso, por lo cual la cuerda se mantenía casi horizontal, o si no, la cuerda va a tener una posición de equilibrio que es no recta, que no es horizontal, y que las variaciones de posición que estudiábamos eran variaciones alrededor de la posición de equilibrio que está graficada en la imagen. Vemos el movimiento. Decíamos entonces que es equivalente a estudiar oscilaciones alrededor de esa posición de equilibrio. En el caso de las ondas sonoras, estamos analizando variaciones de la presión alrededor del valor de la presión atmosférica. Así como la amplitud se relaciona con la sensación de más fuerte o más débil, la frecuencia la vamos a percibir como sonidos más graves o más agudos. No toda onda mecánica y longitudinal es percibida por el oído humano como sonido. Solo aquellas ondas mecánicas y longitudinales con frecuencias aproximadamente dentro del rango entre los 20 y los 20.000 Hz. Escuchamos sonidos de distintas frecuencias. Como vimos, los sonidos de menor frecuencia son sonidos graves, los sonidos de mayor frecuencia sonidos agudos. Entonces vemos cómo relacionar estos parámetros objetivos, amplitud y frecuencia, con percepciones,
con sensaciones que, si bien son distintas para el ser humano, tienen una determinada correlación. La amplitud se correlaciona con cuán fuerte escuchamos ese sonido y la frecuencia con cómo lo escuchamos de grave o agudo. En realidad, lo que escuchamos hasta ahora son sonidos puros. Ya habíamos visto la idea de espectro. Cada uno de los sonidos que escuchamos antes eran sonidos de una única frecuencia. Notamos que el sonido verde tiene mayor amplitud y menor frecuencia que el azul. Tiene menor amplitud, mayor frecuencia. Ya habíamos hablado de la idea de espectro, este gráfico en el que en horizontal graficamos frecuencias y en vertical amplitudes. Notemos que el espectro de estos tres sonidos da una barra por cada sonido, el verde menor frecuencia, el azul mayor frecuencia. Si se fijan con cuidado, van a notar que la frecuencia del sonido azul es 5 veces mayor que la del verde y la del rojo 3 veces mayor. Pero la combinación de estos tres sonidos puros genera un sonido que vamos a llamar compuesto. ¿Se acuerdan que decíamos que cualquier sonido, cualquier señal, la podíamos llegar a representar como la suma de varias armónicas? Fíjense cómo una señal como esta, casi cuadrada, la tenemos bastante bien representada con la sumatoria de tres términos, eligiendo adecuadamente las frecuencias y las amplitudes. Si sumáramos más términos, llegaríamos a una representación todavía mejor. Pero bueno, la idea de esto es cómo sumando varios sonidos puros podemos llegar a obtener formas más complejas. Repetimos, esta idea de espectro es fundamental. Escuchamos un sonido formado por tres armónicos, primero los tres por separados y después están los tres juntos. Presten atención a ver si cuando están la suma de los tres llegan a reconocer los tres individuales. Es probable que hayan podido reconocer, después de haber escuchado los sonidos individuales, hayan podido reconocer tal vez, por lo menos que en el compuesto hay más de una frecuencia. De todas maneras, los sonidos más reales con los que nos vamos a encontrar son de este tipo. Se trata de el despegue de un avión en la cabecera de la pista. Sería interesante también poder conocer el espectro de estos sonidos. Seguimos en otro video.